¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches. Acá estamos otra vez tratando de recomponernos del último viaje ya, que fue una seguidilla de febrero para la fecha. Ayer lo veníamos destacando y hablando con mucha gente amiga, que arrancamos allá por el 10 de febrero, 10 o 12 de febrero, creo que fue 12, por Copa Argentina jugando en San Nicolás. A los pocos días, a los 4 o 5 días, hubo que viajar a Santa Fe para enfrentar a Colón. Y bueno, y después toda la seguidilla de Santiago del Estero, Chaco, Salta, Mendoza, Jujuy. Bueno, nos queda agropecuario, pero bueno, al lado de esos viajes de más de 1000 kilómetros, Carlos Casares son 300 y pico, podemos ir y volver tranquilamente en el día. Pero bueno, con una nueva derrota de Chicago, lamentablemente, con un sabor amargo por todo lo que ha pasado, sin sabores que uno le encuentra a la derrota porque pudo haberse traído algo. Chicago frente al puntero de la zona, frente a Gimnasia de Jujuy, que me parece que se lo termina llevando por la jerarquía de sus delanteros, sobre todo de Cristian Menéndez, que fue autor de los dos goles, por errores propios también, por supuesto. Pero bueno, queda todo al margen por el tema por la lesión de Calegari, que bueno, los que estuvimos en Jujuy sabíamos que era complicado. El doctor Greco nos contaba, estuvimos, mientras esperábamos el vuelo de regreso, que estuvo a milímetros de ser una fractura expuesta, lo que hubiera significado que no hubiera podido volver. Si la fractura era expuesta, tenía que quedarse en Jujuy, operarse en Jujuy y después sí volver. Dentro de todo lo malo, no fue lo más grave, aunque sí fue complicado. Y ya Stefano Calegari, el capitán de Chicago, se va a perder prácticamente todo el año, porque entre 6 y 7 meses para su vuelta. Estamos a mayo, el campeonato termina en octubre, en noviembre se jugará el reducido. No sé si Chicago entrará al reducido, no entrará, si jugará la ronda que sea, pero uno entiende que 6 meses es el tiempo de recuperación para que el médico dé el alta, y después siempre se necesitan algunos días más para volver, así que entiendo que el capitán de Chicago se va a perder todo el año. Lamentablemente, por lo que significa en lo futbolístico y también por lo que significa en la parte anímica y lo que transmite el capitán. Por algo es el capitán del equipo, ¿no? Creo que se lo ganó. Tuvimos una charla con Estefano en el aeropuerto de Jujuy. Yo creo que algo tuiteé con respecto a que lo vi entero, lo vi muy tranquilo, sobre todo porque el doctor Andrés Greco es el que lo va a terminar operando, como siempre pasa en Chicago, y la tranquilidad que te da eso de que el doctor volvió a demostrar por qué. No estoy para calificar profesionales médicos porque no estamos capacitados para eso, pero si todo el mundo habla maravilla de Greco, si Greco viaja permanentemente a Europa o a distintos países de Sudamérica a brindar conferencias, estamos hablando de un profesional de primer nivel, que lo tenemos en Chicago, junto a Ariel Seman, el kinesiólogo también. Le pudieron acomodar, el doctor Greco le acomodó el tobillo en el medio de la cancha, cuando todos los jugadores se agarraban la cabeza. Nosotros estábamos en la cabina y lo primero que vi, de hecho se lo comenté a él, fue ver a Gonzalo Musi agarrándose la cabeza, porque eso ya presagiaba que era una lesión muy complicada. Y cuando le pregunté a Gonzalo Musi en el aeropuerto, sí, me dijo que le agarró un escalofrío porque cuando lo vio no podía creer cómo tenía el tobillo. Y bueno, ahí apareció el doctor Greco, que lo primero que hizo con toda su capacidad, ¿no? Y aparte sangre fría, por algo es el médico que es, ¿no? Pero poder acomodarle el tobillo en ese momento, cuando uno miraba las imágenes, que era dramático para el que lo miraba, el doctor tuvo la templanza como para poder colocarlo y permitirle después, a través de un vendaje, que no sé si la palabra apropiada es esa, pudiera viajar con el plantel el mismo sábado a la noche para Buenos Aires, ¿no? Bueno, después en Buenos Aires le iba a hacer una placa y ahí se confirmó lo que ya se confirmó, que ayer lo dijeron oficialmente, la lesión grave del capitán de Chicago. Pero bueno, lo único que quería contar era eso, que Calegari, en la charla que tuve con él, me dijo que fue un dolor insoportable, que nunca había sentido un dolor parecido cuando el doctor Greco le acomodó el tobillo, pero que después en definitiva le terminó dando tranquilidad porque le ajustó la zona con algún calmante. Pudo viajar a Buenos Aires dentro de todo lo posible, sobre todo por el tipo de lesión que era, de manera casi que normal. Así que
le deseamos el mayor de los éxitos en su recuperación, que no tengo dudas que, como bien dice él, estoy en manos del doctor Greco y eso me da tranquilidad. Se va a recuperar y va a volver más fuerte que nunca seguramente, y va a ser una anécdota que por supuesto fue complicado el sábado. En lo futbolístico, Chicago regaló, me parece, demasiado en un primer tiempo, que si uno analiza todo el contexto de esos 45 minutos, tantos imponderables, es difícil que pueda pasar por tantas situaciones negativas y que a pesar de todo eso o con todo eso encima pueda llevarse algún resultado, ¿no? Chicago arranca dormido, lo aprovecha Menéndez, por eso digo la jerarquía de Menéndez, que jugó Copa Libertadores con Atlético Tucumán, que jugó en Independiente, un jugador que tiene trayectoria. Aprovechó un desconcierto en la defensa de Chicago, que fue tal vez el peor partido de la defensa de Chicago. Bueno, Chicago sintió ese golpe de entrada y después se fue acomodando en el partido. Me parece que la ausencia de Soria en la mitad de la cancha del equipo jujeño, charlando con algunos colegas lo confirmaban, lo hizo un equipo más desordenado al jujeño, el conjunto de Matías Módolo, que tenía un dato importantísimo: apenas le habían convertido un gol en esa cancha, que fue Franco Cáceres, el estudiante, en la derrota frente a Estudiantes. Después no había recibido más goles en su estadio el 23 de agosto. Y bueno, lo veíamos un equipo desordenado para que apenas tenga un solo gol. Bueno, creo que mucho tuvo que ver la ausencia del número 5 Soria, que por 5 amarillas se perdió el partido. Y bueno, después de ese gol, Chicago le sintió el impacto, pero se fue metiendo en el partido. Creo que fue muy importante Brandon Cortés y el Colo Rodríguez en la movilidad para tocar la pelota, para llegar. Molinas por izquierda, Cortés Franco Cortés, que volvía a la titularidad por derecha. Brandon Cortés, que era el enganche, el Colo, que era el volante central, junto a Méndez, que también volvía. Y ahora le vamos a contar lo de Méndez, porque también se va a perder un par de fechas por un posible desgarro. No lo confirmaron oficialmente, pero Méndez nos dijo a nosotros: me desgarré todo, por eso no pude llegar a cubrir a De Matei en el centro del segundo gol. Le pregunté: ¿te desgarraste cuando te caíste? No, ya estaba desgarrado antes y llegué con lo último porque ya no tenía fuerzas y me terminé cayendo solo. Así que Méndez también seguramente está desgarrado y se va a perder entre 2 o 3 semanas fuera del equipo. Pero decía que el Colo Rodríguez y Brandon Cortés empezaron a manejar la pelota. Esa posibilidad de la ausencia de Soria le dio a Chicago que tuviera más libertad para manejar el balón ahí. Por ahí no era tan punzante, pero tenía situaciones de gol. Apareció el Colo por un momento, un error en la salida de Matei, un remate de Brandon Cortés de afuera del área que sorprendió a Minton Álvarez, que atinó solamente a meter los puños hacia adelante porque se le metía. Y Chicago hacía méritos para empatar el partido. Y bueno, era una jugada llegando a los 30 minutos que en la cancha sinceramente no la vi, después sí lo confirmé que fue penal. Igual es raro que te cobren un penal en la provincia, imagínate 2, pero bueno, fueron penales los dos. Si la fino pasaban de largo también, fueron penales, eran cobrables, pero en el interior generalmente penales más grosos y más alevosos que eso no son cobrados. Así que bueno, penal, Chicago tuvo la posibilidad de empatarlo, lo pidió Nacho Rodríguez, pero finalmente lo pateó Iván Molinas, lamentablemente pegó en el palo y salió. Ese penal fallado uno suponía que ya lo iba a tirar abajo a Chicago, el gol tempranero, el penal fallado. Sin embargo, lo sintió también el impacto de los primeros 5 minutos, pero Gimnasia estaba cómodo, es como que se sentía cómodo esperando, pero tampoco contragolpeaba mucho. Tuvo alguna que otra sobre el final, que después derivó en el segundo gol, pero no era un equipo que estaba replegado para salir rápido de contra. Es que lo controlaba, es como que se sentía firme jugando de esa forma, y Chicago sintió el impacto nuevamente después del penal fallado, pero lo fue a buscar. Y cuando pensábamos que hacía méritos, no pensábamos, hacía méritos para empatar el partido y creo que lo hubiera merecido. En la última jugada literalmente del primer tiempo, una nueva falla en la defensa, se queda parado todo y cabecea Menéndez solito y termina poniendo el 2-0. Ahí pensamos que estaba definido el partido. Sinceramente eran muchos imponderables que había pasado Chicago en ese primer tiempo. El gol tempranero, el penal fallado, el gol en el último minuto del primer tiempo, era como demasiados golpes psicológicos para un equipo que se estaba levantando de una mala temporada, que empezaba a levantar con el empate en Mendoza con 9, con la victoria frente a Estudiantes de Caseros la semana pasada. Pero bueno, el segundo tiempo me parece que ahí le erra Perazo desesperado tal vez por ir a buscar el descuento rápidamente,
mete delanteros, pero desarma la mitad de la cancha. Y no solamente desarma la mitad de la cancha, me parece que desarma el equipo, lo deja solamente el Colo Rodríguez como 5 y como volante de recuperación, después eran todos volantes ofensivos o delanteros, pero Chicago no llegaba. Y es lo que decimos siempre, no poner tantos delanteros o volantes ofensivos no te asegura tener más llegadas al arco rival. Bueno, es lo que pasó. Perazo se da cuenta del error, vuelve a modificar, coloca a Musia. No entendí el cambio de Seiza, la verdad que tampoco lo entendí. Creo que Guti Fernández o Almaraz hubieran sido mucho más útiles. Villalba volvió a tener minutos, tampoco lo volvió a aprovechar, que tuvo una clarita en la última jugada del partido, pero tampoco fue importante. Beltramone gambetea, pero gambetea a 7 kilómetros del área y tampoco es demasiado propicio o oportuno o beneficioso para el ataque de Chicago. Y bueno, la entrada de Musia volvió a equilibrar un poquito la mitad de la cancha, pero ya Chicago no era el del primer tiempo, ya no tenía la pelota, ya no generaba peligro, ya no llegaba tanto. Y Gimnasia de Jujuy tuvo varias contras, la sensación fue que estaba más cerca el tercero de Gimnasia que el descuento de Chicago, hasta que apareció el penal, la luchó Nacho Rodríguez. El propio Nacho Rodríguez termina descontando de penal con mucha seguridad, agarró la pelota, la pidió. Creo que si lo hubiera pateado en el primer tiempo, tal vez otra hubiera sido la historia por el convencimiento que tenía el delantero, que repito, se ganó la titularidad. Y tal vez dentro de la derrota siempre cuesta encontrar un jugador que se haya destacado. Yo me quedo con Nacho Rodríguez, me quedo con el primer tiempo de Brandon Cortés y el Colo Rodríguez. Me parece que eso fue lo más rescatable dentro de una tarde que, repito, en el primer tiempo demasiados imponderables. Lo dejaron a Chicago 2-0 injustamente abajo, descontó cuando menos los pensábamos y bueno, en el final todo lo que pasó con Calegari deja en segundo plano la parte futbolística, pero igual con los minutos de adición de 8, después adicionó 2 más, la expulsión del jugador que terminó rompiendo Calegari. Pero Chicago fue, Gimnasia de Jujuy se defendió con uno menos, pero Chicago, salvo la de Villalba del último minuto, no tuvo situaciones claras. Simplemente lo empujó, pero le costó muchísimo, le costó errores, ya no, repito, ya no fue del primer tiempo. Y me parece que uno se queda, si se queda con el primer tiempo, la bronca de que Chicago podía haberse llevado algo. De esos imponderables y muchas cosas hubieran, por lo menos alguna de ellas, Chicago hubiera encontrado un empate, es contrafáctico, ¿no? Porque no pasó, pero digo, si hubiera encontrado un empate con Molinas de penal, tal vez la cosa hubiera sido diferente. Pero bueno, no lo podemos saber. Si Gimnasia no hubiera convertido el segundo gol a los 48 del primer tiempo, tal vez la situación del segundo tiempo hubiera sido distinta. Todos análisis y todas conjeturas que podemos hacer, pero que no pasaron y que lamentablemente a Chicago lo terminaron llevando a una nueva derrota. Hablamos de Calegari, hablamos de Méndez, decíamos recién, hablamos con Emiliano Méndez y nos dijo que siente que se desgarró todo, tenía que hacerse estudios, así que seguramente se va a perder un par de partidos. Si hacemos el análisis de los 90 minutos, me parece que por la mínima, por lo justo, cada uno lo ve a su manera, pero por lo del primer tiempo Chicago mereció llevarse algo. Por los 90 minutos me parece que Gimnasia termina ganando bien el partido. Aunque repito, si Chicago hubiera convertido el penal, si no hubiera sufrido, no hubiera cometido tantos errores, tal vez la cosa hubiera sido distinta. Pero no nos olvidamos que fue frente al puntero del campeonato y que la actitud es otra. Chicago antes perdía y era un equipo vencido, que no solamente no generaba situaciones de gol, sino que anímicamente tampoco parecía que podía revertir la cosa. Sin embargo, hoy cuando no encuentra el fútbol, por lo menos desde el temperamento, de la actitud, de la entrega, uno siente o tiene la ilusión que la cosa puede cambiar. Una pena porque si Chicago hubiera sumado, por cómo venían levantados, hubiera sido importante para afrontar lo que se viene ahora, que es el CADU, ¿no? Partido que se va a jugar el próximo viernes, porque el fin de semana la policía no brinda servicio porque va a haber elecciones legislativas en la capital federal solamente. Y por lo tanto Chicago va a jugar el viernes a las 18:10, desde las 17 vamos a estar por frecuencia 0, 92.5, por Esto es Chicago, nuestra página de Facebook, y por nuestro canal de YouTube, @estochicago 1440, donde también podés ver todos estos videos y te podés suscribir gratuitamente. Ahí estaremos el viernes, dentro de 3 días nada más, Chicago estará jugando con cada un partido trascendental, porque me parece que si Chicago suma de a 3, definitivamente se olvida de la zona de abajo, o por lo menos saca una gran diferencia para estar un poco más tranquilo, y bueno, después veremos si podemos enfocar un poquito más arriba para tener otra ilusión con respecto a este campeonato que arrancó sin ninguna expectativa por la presencia de Braña en el banco de los suplentes, sobre todo después de los primeros resultados,
y que después con la llegada de Perazo uno sintió que puede revertirse la cosa. Ojalá. Esta derrota frena un poco la levantada que tenía el equipo, pero repito, con la entrega del segundo tiempo, a pesar de no encontrar los caminos futbolísticos, uno siente que puede todavía cambiar la cuestión. Ojalá que ganarle a Cadu es fundamental para despegarse definitivamente del equipo de Zárate y de Talleres, que está más comprometido todavía, que volvió a perder sobre la hora frente a Colón. Así que una victoria frente al Cadu sería fundamental. Las próximas fechas: Chicago va a jugar el próximo viernes 16 a las 18 horas frente al Cadu Mataderos. Después va a jugar el sábado 24 en Carlos Casares frente a Agropecuario, ya está confirmado. Sábado 24 de mayo, 18 horas en Carlos Casares. Y también está confirmado el miércoles 28 el partido suspendido frente a Almirante Brown. Se va a jugar el miércoles 28 de mayo, después del partido frente a Agropecuario, antes de la última fecha de esta primera rueda frente a Temperley. No está confirmado el horario. Almirante Brown quiere jugar de noche, pero aparentemente la policía no permitiría jugar de noche. Así que todavía están en esa puja a ver si Almirante puede lograr jugarlo a la noche o la policía termina ganando la pulseada y el partido se juega más temprano. Sí está confirmado el día, repito, que es el miércoles 28. ¿Qué más le quería contar? Bueno, la reserva el próximo jueves se suspendió la semana pasada por la lluvia. Juega este sábado la cuarta fecha frente a Defensores de Belgrano. Está segundo Chicago en la reserva. Va a recibir a Defensores de Belgrano en la vuelta o el reestreno de la cancha número 1 del Poli. Si no la vio, se estiró, es un poco más larga ahora la cancha. Está excelente. Estuve hablando con Mario Silvestre, el presidente de Fútbol Amateur, y me dijo que esa cancha se va a utilizar solamente para la jornada de juveniles y para los partidos de reserva cuando juegue de local. Ya es un poco más larga, ya tiene otro aspecto. Si usted va por el Poli se va a sorprender, no va a poder creer el estado de la cancha número 1, que si, como nos dijo Mario Silvestre, se utiliza simplemente para reserva y para juveniles, estamos en presencia de un buen campo de juego donde la reserva, que juega bárbaro, pueda desplegar un buen fútbol, y que ojalá sea así. Así que el jueves estaremos ahí a las 12 y después estaremos comentando como siempre, con notas, con comentarios, con todo lo que deja el partido, la categoría que dirige el Beto Longo, y veremos quiénes son los convocados, que mañana seguramente, para que usted sepa quiénes son los que van a estar jugando frente a Defensores, y después estaremos, como siempre, contándole todo el partido. Cerramos con el tema institucional. Hay muchos comentarios, muchos rumores de que se van a adelantar las elecciones, de que Guerra no va a continuar. Aparentemente Guerra está, no sé si con licencia médica o pedido de algunos días. Los rumores son cada vez más grandes, los problemas salariales ya se empiezan a complicar, los empleados están 2 meses abajo con el sueldo. Por supuesto que eso empieza a generar incomodidades para los empleados que no les sobra, que viven muchos al día y que necesitan cobrar, como lo decíamos en otra comisión también, porque uno va a decir, no, pero no decías nada antes. Sí, decíamos lo mismo. Cuando no cobraban decíamos lo mismo y había más meses atrasados, a veces 4, 5, aguinaldo. Nunca nos callamos, ahora decimos lo mismo. Hay dudas, hay incertidumbres, o si va a continuar o si se va a llamar a elecciones. Aparentemente, como no hay reuniones, como usted va al polideportivo ya casi que no encuentra dirigentes, veremos cuál es la decisión. Los rumores fuertes son que hay elecciones. Recuerde que para que haya elecciones se tiene que llamar 90 días antes, así que si se llamarían, vamos a tomar el caso de una reunión de comisión directiva esta semana, hay que contar 90 días desde que se toma la decisión de que haya elecciones. Si estamos hablando mediados de mayo, estaremos hablando en agosto. Si se decide ahora que haya nuevamente elecciones en Chicago, sería para mediados de agosto. Siempre tengan en cuenta que el momento que la comisión directiva toma la decisión de que se adelanten las elecciones, si es que sucede, son 90 días. Desde que toman la decisión, a partir de ahí, 90 días. Si se sigue estirando, vamos a estar más cerca de fin de año, cuando ya se estén cumpliendo 2 años de esta gestión. Está claro que el fallecimiento de Pablo Olmos complicó todo, porque el aporte económico que hizo el cerebro de toda esta comisión directiva, que por supuesto ahora con el fallecimiento de su hermano, que es Juan Manuel Olmos, con la llegada de Filco, de Átomo Desinflamante, se habla de un acuerdo de que Tito Guerra iba a aportar un dinero y que Juan Manuel Olmos, a través de Pablo Olmos, iba a aportar la otra parte, y que Tito Guerra no habría cumplido su parte. Lo claro está es que además el año pasado estaba la plata de Fedorco y de Vergara. Chicago cobraba todavía plata de Fedorco y de Vergara, por eso afortunadamente todos los empleados estaban al día, los jugadores estaban al día. Bueno, este año no está la plata de Fedorco y no está la plata de Vergara, porque ya se cobró y ahora se depende de los recursos. Si
El acuerdo supuesto que se habla tanto es que Olmos aportaba una parte, como lo está haciendo con Filco, con átomo desinflamante y alguna que otra publicidad por ahí. Y si Guerra no puso la parte suya, más que una plata de Fedor que Di Vergara ya no está, va a haber que generar recursos o va a haber que vender jugadores. Si sigue estando Nanía, el manager en el fútbol profesional, va a ser difícil que haya venta de jugadores porque Nanía no los quiere, porque quiere que jueguen los jugadores que trajo él. Que me dijeron por ahí que Nanía está aceptando como que se equivocó con la llegada de muchos jugadores. Conociendo a Nanía, yo sé que sabía muy bien lo que estaba haciendo. Lo que pasa es que se cebaron, lo dejaron cebar, porque el año pasado dio bien, dijo, bueno, este año con que estemos mitad de tabla, que no peleemos nada, la gente no va a decir nada. Bueno, subestiman a la gente de Chicago porque cuando se acostumbraron a otra cosa, si vos les bajás el nivel, seguramente se van a quejar. Yo lo digo siempre por enésima vez, para algunos será cansador, pero no tengo duda que es el principal problema, que la responsabilidad mayor es de los dirigentes, que no terminan despidiendo. Si Nanía sigue al mando del club en cuanto al futbolístico, va a ser imposible que Chicago crezca. Imposible, porque no ha pasado nunca con Nanía en esta gestión, aunque ahora no está blanqueado. Usted sabe si el manager es Nanía, es invisible, no lo ve en ningún lado, no lo ve en los partidos de primera, no lo ve en los partidos de reserva, no lo ve en las jornadas juveniles, no lo ve en el poli. Cuando hay amistosos, cuando los poquitos amistosos que podemos ver el periodismo, jamás lo vimos. Entonces, juegan las sombras. Entonces, si la comisión directiva no toma la decisión final, aunque teniendo en cuenta la realidad que le conté, seguramente la comisión directiva tiene muchos más problemas importantes que resolver. Pero de lo futbolístico, que es lo que genera los recursos que muchas veces cuesta conseguir de otro lado, si Nanía está al mando, muchachos, me lamento decirle que va a ser muy complicado que se potencien a los juveniles. Soto seguramente será el reemplazante de Calegari, jugando en la posición donde se siente más cómodo. Y me parece que ahí hay un reemplazo que en cualquier momento está pidiendo pistas. Todos los que conocen un poco la interna, el otro día hablando en Jujuy pasó lo mismo y muchos dicen ya es el momento y la hora de Román Salazar para que debute, marcador central, justo juega en la posición de Calegari. Ha jugado de marcador de punta, en algún momento Perazo pensó como marcador de punta, lo vienen siguiendo, Furios, que fue de marcador central, trabaja mucho. El otro día haciendo una nota con Román Salazar nos dijo, me vuelve loco, me consulta, me asesora, me aconseja, y bueno, está claro que Román Salazar es el próximo jugador o uno de los futuros a vender. Está muy contento Walter Perazo con el Colo Rodríguez, era hora que el Colo Rodríguez juegue titular, se lo ganó 84 veces, las 84 veces la peleó y las 84 veces la volvió a ganar y hoy es un jugador indispensable. Brandon Cortés volvió a tener un buen primer tiempo, después se fue apagando, yo no lo hubiera sacado, es una opinión personal, pero lo bueno es que está comprometido. Y le cuento una infidencia que fue la que nos permitió después de viajar a Jujuy. Cuando volvíamos, esperando el vuelo de regreso, vimos el grupo de juveniles de Chicago, de los chicos, Mal Maraz, el Conejo Arroyo, el Colo Rodríguez, Román Salazar, estaba Leo Díaz, el arquero suplente, y también estaba metido ahí en esa mesa Nacho Rodríguez, para mí de lo mejorcito del otro día a pesar de la derrota, y Brandon Cortés. Me gustó ver a Nacho Rodríguez y a Brandon Cortés en conjunto con los juveniles del club. Eso, aparte que son pibes jóvenes, me gustó que esté metido con el plantel y que estén metidos los dos, incluso Leo Díaz con los tres, que estén metidos con los chicos del plantel. Bueno, ya saben, te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube, @estochicago1440, le pones me gusta, así recibís todas las notificaciones de estos videos y de los partidos que transmitimos todos los fines de semana. Recuerde que Chicago juega el viernes 18:10 en Matadero frente al CADU, viernes 18:10, desde las 17, una hora antes, estaremos por frecuencia cero, FM 92.5, por nuestra página de Facebook, Esto es Chicago, y recordá suscribirte a nuestro canal, nuestro canal de YouTube, @estochicago1440. El jueves la reserva, partidazo, si puedes ir a las 12, vas a ver el campo de juego de la cancha número 1, que es un espectáculo, y vas a ver a los pibes que juegan bárbaro, ¿eh? Así que si podés ir a apoyarlo, no te lo pierdas. Nos encontramos el viernes, no iba a decir el fin de semana, pero es el viernes. El viernes nos encontramos desde Mataderos a las 5 de la tarde. Abrazo grande para todos, chao.